divina, las cosas cambian de naturaleza y nos da el ejemplo del hielo, donde el hielo tiene la potestad de también quemar como quema el fuego. ¿Y qué nos dice con el hielo? Nos está diciendo que mientras menos sensibilidad humana tengamos y seamos como más fríos, más estaremos cercanos a la voluntad de Dios. Quiere decir que las cosas sensibles tienen que ir desapareciendo de nuestra vida. Todo aquello que nos emociona, que alabo, cantando, brincando y todo eso, quien se siente más contento soy yo mismo. Y más que con hacer tanto movimiento, saco algunas hormonas internas que me ponen como más excitado, ¿verdad? Y entonces busco más de mí que buscar del Señor. Y también nos dice que cuando nos sentimos fríos y preocupados nos ponemos porque parece que no sentimos nada, es algo que el mismo Señor nos pone para irnos haciendo sentir mal y que vayamos aprendiendo para ir descansando más en su voluntad. Y por último, solo quería decirles que nos aclara que nos nutrimos y miren de qué nos nutrimos. Estando en divina voluntad, nos nutrimos de luz divina. ¿Y qué conseguimos con esta luz? Bueno, conseguimos de que pensemos, obremos y digamos todo en la divina voluntad. Esas serían las cosas quizás que más remarcaría de la lectura anterior. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. De nuevo, gracias por ese resumen que nos diste de la sesión anterior. Eh, Hoy vamos entonces al volumen 11, la lectura 49. Eh, sí, le doy la bienvenida a dos personas que por segunda vez se conectan. Es Carmen Elena y Rosa. Muchas gracias por estar acompañándonos y esperamos eh, que Jesús le pueda ir enseñando estas verdades divinas, ¿verdad? Para que puedan ir adentrándose en este conocimiento tan hermoso de la divina voluntad. Entonces, durante la sesión me gustaría que según ustedes vayan escuchando y eso, si pueden en el chat, si pueden escribir por qué volumen van leyendo, eh, eh, si se detuvieron y ahora están comenzando de nuevo, cositas así para nosotros irlos conociendo y ver y entonces irlos acompañando desde donde están. Entonces, pues así vamos a tener unas mejores sesiones y una mejor interacción y vamos a ir aprendiendo más los unos de los otros, ¿está bien? Así que pues vamos a comenzar. No sé quién va a leer hoy, que vaya leyendo suavecito, despacito. Yo les puedo ayudar, Amita. Ok. Entonces vamos a dejar también Alfonso, va a ser el moderador. Yo lo que estoy es dando la presentación inicial, pero vamos a dejar a Alfonso entonces que desarrolle toda esta dinámica, ¿ok? Así que Gaby, puedes comenzar. Mm. Marzo 21, 1913. El abandono del alma en la voluntad de Dios es opio para Jesús, el aire de las almas. Continuando mi habitual estado, estaba diciendo al dulce Jesús que tuviera a bien hacerme participar en sus penas, y él me ha dicho: Hija mía, el opio del alma es mi voluntad. Mi opio es la voluntad del alma abandonada en la mía, unida al puro amor. Este opio que el alma me da tiene la virtud de que las espinas pierdan en mí la virtud de pinchar los clavos de pinchar, los clavos de perforar, las llagas de dar dolor. Todo me calma y adormece. Así que si tú me has dado el opio,
¿Cómo quieres que te haga parte de mis penas? Si no las tengo para mí, menos para ti. Y yo, ah, Jesús, ¿cómo te sabes salir? Parece que quieres jugar y para no contentarme te zafas con esas palabras. Y él, no, no, es verdad, exactamente así. Tengo necesidad de mucho opio y te quiero tan abandonada en mí que no te sienta más a ti misma. Así que no reconoceré más quién eres tú, sino que solamente me reconoceré a mí en ti. Así que te diré que eres mi alma, mi carne, mis huesos. En estos tiempos tengo necesidad de mucho opio, porque si me despierto, en diluvio haré caer los flagelos. Y ha desaparecido. Poco después ha regresado y ha agregado, hija mía, muchas veces sucede a las almas lo que sucede en el aire. El aire, por los hedores que exhala la tierra, se ensucia y se siente un aire pesado, oprimente y nauseante, de modo que son necesarios los vientos para limpiar el aire, de manera que, purificado el aire, se respira después un vientecillo finísimo que estaría a boca abierta para respirar este aire purificado. Todo esto sucede en las almas. Muchas veces la complacencia, la estima propia, el yo y todo lo que es humano ensucian el aire del alma. Y yo me veo obligado a mandarles el viento de la frialdad, el viento de la tentación, de la aridez, de la calumnia, de modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican, la reducen a la nada, y la nada abre la puerta de todo, al todo, a Dios, y el todo hace soplar tantos vientecillos perfumados, de modo que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. Muchas gracias, Gaby. Eh, Nancy tiene la mano levantadita. Sí, Nancy. Oh, sí, Mirta, buen día. No, la levanté para cuando preguntaron quién deseaba leer, pero Ah, ahora la bajo. disculpa. Ah, No hay problema. disculpa. Pues ya para la próxima te tenemos entonces, como decimos en Puerto Rico, entre muslos. Ok, Eh, gracias. sí, muchas gracias, Gaby, por haber leído esta lectura, ¿verdad? Yo voy a dejar a Alfonso ya mismito, pero de todas maneras, la lectura anterior, el resumen que nos hizo Guadalupe nos habla, ¿verdad? De que el alma, o quizás la anterior del anterior, que el alma eh, adormece, que Jesús adormece al alma. Ahora es al revés. Ahora el alma adormece a Jesús. O sea, Jesús es el opio del alma y ahora el alma es el opio de Jesús. Entonces, les pregunto, ¿cómo podríamos nosotros entender esto? Vamos a decir, estos dos conceptos. Jesús me adormece y yo adormezo a Jesús. ¿Cómo lo pueden ver? ¿Cómo lo pueden compaginar? Sí, Betty. Buenos días. Buenos Es días. un reflejo, cuando nos abandonamos a la voluntad de Dios, somos reflejo de Él y Él pues está en nosotros, Sí. ¿sí? Así. Sí, pero más que reflejo es unión, es unidad, es estar ahí. No es Ah, meramente un reflejo, sino que Jesús adormece el alma cuando el alma está completamente deshecha de ella, ¿verdad? ya, Ahí es cuando le sí. adormece el alma. Entonces ahora vamos a la otra parte. Jesús quiere que el alma sea opio para él. ¿Cuándo sucede eso? Que el alma sea opio para él, de acuerdo a lo que hemos leído aquí en la lectura. Ay, cuando, cuando. Ahí habla de reposo, ¿verdad? De Cuando nos reposo. abandonamos, ¿no? Cuando somos uno con Él, somos
Él en nosotros y nosotros en Él. Cuando somos la unidad, ¿no? Ujú. Muy bien, ¿Sí? vamos a dejar ese pensamiento y vamos con Ricardo a ver lo que Ricardo tiene que traer. Sí, sí. Lo que ha dicho Betty es, Jesús dice que si yo me reconozco en mí mismo, voy a encontrar, o sea, voy a encontrar, si yo me, a ver, que empiezo de otra vez. Jesús quiere encontrarse a sí mismo en el alma. Entonces esa es la manera de verdad, si quiere, cuando ha dicho Betty lo del reflejo, yo ya he sentido, porque si Jesús está mirando y encuentra su reflejo, está bien, le sirve a él de descanso, de opio y de todas estas cosas que hemos visto que le alivian, ¿no? Sus dolores y hasta le quitan pues, las espinas, le alivian en general, ¿no? Va bastante ahí de dónde puede llegar. Yo prefiero que hable más gente. Sí, claro. Vamos a ver, Nancy. Yo opino de que es como, por ejemplo, con la oración. O sea, Él nos da y nosotros debemos de darle lo mismo a Él. O sea, para eso a la vez llevarlo al Padre. O sea, lo que Él nos da siempre es lo mismo que Él quiere recibir. Él nos da eso para sanarnos el alma, para todo eso es el opio que Él nos da, pero Él también quiere recibir eso en el dolor que vive por todas las ofensas que recibe, por la humanidad, y es parte de la reparación que nosotros tenemos que hacer y vivir con Él. Ese Claro. es mi entender. Sí, así lo veo yo también. Es una correspondencia. Ujú. Se Exacto. se puede resumir en correspondencia. Yo le doy lo mío, que no es nada, que es malo, para que él me dé lo suyo. Y entonces cuando él me da lo suyo, que yo utilizo lo de él, ¿verdad? En mis Ujú. actos, ahí yo lo hago a él reposar, ahí yo lo hago a él descansar. O sea, él se ve Exacto. en mí. Sí, así es como lo puedo entender. Mirta, puedo hablar, Sí. lo que pasa que no sé cómo parar la manita. Ah, sí, cómo no, está bien. Mira, Cómo no, María. yo pienso que nosotros vamos a llegar a adormecer a Jesús con nuestro opio, es cuando realmente ya vivamos en divina voluntad, que todos nuestros actos, acciones, realmente sean para Él y en honor a Él, y realmente también que pues que ya tengamos todo lo, como quien dice, nos vaciemos, que nos desapeguemos, o sea, ya que completemos todo, para mí eso es. O sea, así mismito lo podemos ver, inclusive, por ejemplo, hasta en un respiro, ¿verdad? Así es. Que el respiro nuestro, ya del alma que vive en la divina voluntad, es un respiro divino. Y ese respiro divino, Jesús, a través de nosotros, de la persona que vive en la divina voluntad, lo encuentra en todos. Y ahí es cuando Jesús reposa, cuando Él encuentra todo en esa alma y de esa alma se extiende a todos. Pero para mí cuando ya lo podamos vencer a él, pues ya a eso me refiero. Ujú. Cuando ya realmente es cuando realmente ya estemos completamente viviendo en divina voluntad. Correcto. Y Así. así lo entiendo. Yo Muchas tengo gracias. de nada, muchas gracias María. Hay unas lecturitas bien pequeñitas que me gustaría compartir con ustedes porque esto nos va a ayudar a entender mejor el concepto del reposo de Jesús en el alma. Y eso podemos ir al volumen 14, la lectura 34, el parrafito número 2. No sé si Alfonso pueda ponerla en pantalla, si no, entonces yo la voy a leer rápidamente. La fecha. Ah, la fecha, vamos a ver, la fecha es junio 9 del 1922, 14:34:2. Miren lo que dice Jesús. El 14 título mismo. es 14:34, Ok. sí, es el parrafito número 2.
Entonces, el título se llama Jesús quiere reposarse en el alma, que tiene una correlación directa con esta, ¿verdad? Con esta lectura de hoy. Dice él, hija mía, tengo necesidad de reposo. La inteligencia increada quiere reposarse en la inteligencia creada, pero para encontrar el verdadero reposo, debería encontrar en tu inteligencia toda la gloria, el contento que todas las otras inteligencias deberían darme. Por eso, mi voluntad quiere ensanchar tu capacidad para poder encontrar este reposo. Perdón, Mirta, la interrupción. 14:32. No, 14:34. 14:34, el párrafo número 2. Vuelvo a leerla. Hija mía, tengo necesidad de reposo. La inteligencia increada quiere reposarse en la inteligencia creada, pero para encontrar el verdadero reposo, debería encontrar en tu inteligencia toda la gloria, el contento que todas las otras inteligencias deberían darme. ¿Ves? O sea, él debe de encontrar el Si contento quieres, ponte en un el short y alma. dame la licra esa para lavarla. El pan. No tengo acceso para silenciar los micrófonos. Vuelvo de nuevo. O sea, que él lo que quiere encontrar en el alma es el contento de todos, pero desde esa alma. A ver si lo volvemos a leer. El contento, o sea, dice, pero para encontrar el verdadero reposo debería encontrar en tu inteligencia toda la gloria, el contento que todas las otras inteligencias deberían darme. Por eso mi voluntad quiere ensanchar tu capacidad. O sea, eso es un trabajo que él hace. Él quiere ensanchar la capacidad en el alma para poder encontrar ese reposo. O sea, él tiene que encontrarse ahí, en esa alma, ¿verdad? Visto en esa alma, pero encontrarse en esa alma y encontrar a todas las demás almas. Entonces eso como único es posible, es si, como estaba diciendo la hermana ahorita, es si la persona vive en la divina voluntad. Entonces la otra lecturita es la 14:14. Y es el párrafo número 4. 14:14, párrafo número 4, de marzo 18 de 1922. La lectura se titula La culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. Pero en el párrafo número 4, miren lo que dice. Dice, hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Pero ¿sabes cuándo la criatura reposa en mí y yo en ella? Cuando la inteligencia piensa en mí y me comprende. Ella reposa en la inteligencia de su creador y la del creador encuentra su reposo en la mente creada. O sea, él está hablando de la correspondencia ahí. Ahí es cuando único la criatura puede reposar en él y él reposar en la criatura. Cuando la inteligencia piensa solamente en él y lo comprende. Entonces dice, y la del creador encuentra su reposo en la mente creada. Cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, las dos voluntades se abrazan y reposan juntas, correspondencia. Y si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a Dios, qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma. Quien da reposo, lo encuentra. Yo le hago del lecho y la tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos, por eso ven y reposa en mi seno. O sea, ese reposo, a mi entender, es cuando la criatura llega a su punto de origen, ¿verdad? Que la creación tiene 7 días, el séptimo día es cuando Dios reposa.
Entonces, así es como lo puedo yo como correlacionar, ¿verdad? Dios solamente reposa cuando el alma llega a su punto de origen, que es cuando la voluntad de la persona solamente mueve a Dios para que Dios sea quien realmente obre a través de todo. Pero, claro, el alma es quien mueve a Dios. Entonces, el reposo de Dios es cuando el alma solamente piensa en Él, lo mira a Él, está toda ensimismada en Él y forma una sola cosa con Él. Entonces, ahí me quedo yo con lo que comprendí de esta lectura. Entonces dejo a los demás del panel, si quiere Alfonso, Guadalupe, Ricardo, José Guillermo, no sé si por ahí está eh, Leonor, y los que tengan preguntas también. Adelante, Betty. Yo creo que ya dejó la Gracias, mano Alfonso. Yo levantada. tenía yo tenía una pregunta. Ah, Cuando la hermana dijo que solamente vivir, cuando vive en la voluntad de Dios, entonces todos los actos y todo lo que uno va ofreciendo día a día, ¿eso no cuenta? no, no te estamos escuchando bien, Betty. Te está interrumpiendo Ay, perdón, sí, es que mira, es que estoy un poco mala otra vez. Pero bueno, yo preguntaba lo siguiente. La hermana dijo que solamente se le satisface a Dios cuando se vive en su voluntad. Y mi pregunta era, ¿solamente viviendo en su voluntad es cuando uno le da este reposo a nuestro Señor? Si yo, por ejemplo, ofrezco mis dolores, mi sacrificio, todos mis actos, ¿ellos no valen? Porque yo estoy aprendiendo, pero yo no me considero que ya esté viviendo en la divina voluntad. Siento que me falta, uy, muchísimo. Bueno, si pudiera yo contestar un poco, ¿verdad? Desde el conocimiento que yo tengo, lo que a Jesús le interesa es la intención. Entonces, en la mañana nosotros nos despertamos y ponemos nuestra intención, ¿verdad? Y hacemos ese acto preventivo, diciéndole a Jesús, quiero hacerlo todo contigo, en ti, para ti, en tu divina voluntad. Entonces, Él nos va prestando su voluntad, su divina voluntad, y ese acto que hacemos es un acto divino. Entonces, pues ya en ese pequeñito acto divino que para nosotros es pequeño, pero para Dios es grande porque en Dios no hay actos pequeños, pues ya eso es un reposo para Jesús. Cada vez que nosotros hacemos o sea, cada vez que se pare, porque no es que lo hacemos nosotros, que hay da luz un acto divino, eso es un reposo para Jesús. Estamos quitándole las espinas, las mortificaciones que le dan todas las demás almas, le estamos quitando a Él eso, ¿verdad? Entonces, pues para mí, ya eso es un reposo, pero entiendo también que el reposo al que Jesús se refiere en esta lectura, ese reposo en Él, dice, la misma lectura al principio dice, el abandono del alma en la voluntad de Dios es obvio para Jesús, o sea, el abandono. Tenemos la intención de abandonarnos, pero eso es un regalo que Dios nos da. Eso nosotros no lo podemos alcanzar. Cuando estemos listos, Él nos va a dar ese abandono total en Él. Ahora, lo único que tenemos que hacer es seguir leyendo el libro del cielo, seguir comprendiendo, seguir aprendiendo, ¿ves? Y entonces que nuestra intención diaria sea esa, desde el principio, desde el amanecer hasta el anochecer. Y dejo a Ricardo para que comente o si quiere decir algo más. No sé si está José Guillermo primero. No, tú estabas primero. Sí, vale. Pues bueno, yo había traído una lectura que hemos leído hace muy poco en la que habla algo parecido
de lo que hemos comentado, ¿no? De todo esto de reconocerse en Jesús, ¿no? Porque Él quiere que encontrarse a sí mismo en nosotros, ¿no? Y es la 11:41, que la vimos hace muy poquito, y decía, ven a reconocerte en mí, porque si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Y luego dice, y viniendo a reconocerte en mí, que es la otra idea que yo creo que además está aquí implícita y también la ha traído Mirta en la 14:34, la primera que he leído, dice, viniendo a reconocerte en mí, reconocerás también al prójimo en mí. Esta idea de que nosotros en la divina voluntad, entrando en el divino querer, llevamos por nosotros a todas las almas, somos como hizo Jesús, o sea, tomamos el mismo papel. Jesús, con el divino querer, pudo englobar a todas las almas en él y nosotros, y fungir por todas, ¿no? Y nosotros igual. Y es muy bonita esa idea que en la 14:42 aparece, ¿no? Y dice, por eso mi voluntad quiere ensanchar tu capacidad, porque es que es un poco también contestando a Betty, a lo mejor no estamos totalmente viviendo, pero si hemos hecho actos, de alguna manera, poco a poco, y además el Señor lo dice, el Señor suple. O sea, si tú tienes la intención verdadera de hacer vida en la divina voluntad o cualquier persona, se va a ir produciendo un acomodamiento de Jesús en ti, de Jesús. Y entonces, poco a poco, la divina voluntad va haciendo su trabajo, es Jesús el que trabaja en nosotros y va a ir ensanchando para que, digámoslo así, yo lo visualizo así, ¿no? Para ir haciendo nuestra capacidad, tanto de verdades, que también lo habla en la 14:34, que dice que él necesita que la inteligencia creada abarque la inteligencia increada de alguna manera. Entonces nosotros, para tener ese gusto por el conocimiento de Dios, por saber quién es, por saber exactamente o ir conociéndolo mejor, por decir así, que no tiene que ser esto, pensar que uno tiene que tenerlo todo ya como si fuera un carné, ¿no? Que va llenando sellos, sino que realmente es un proceso en el que el Señor es dejarle trabajar, ¿no? A él. Y luego en la 14:14, que me parece también muy interesante esa imagen, esa frase que decía, cuando la criatura piensa en mí y me comprende, las dos voluntades se abrazan. Yo creo que vuelve a haber aquí esta idea de, de inteligencias, que es necesario que las inteligencias se encuentren, o sea, que bueno, y en el tema de la Epifanía, en muchos chats hemos estado mandando esa relación que hace Jesús a Luisa de lo que significan los regalos de los reyes, ¿no? Y en concreto el oro es esa inteligencia que nosotros, es reconocer a Dios en su totalidad como verdadero Dios, ¿no? Ese es el primer mandamiento. Y luego, por último, bueno, yo me espero, porque me está gustando mucho, están saliendo como varias cosas. Tengo una cosita aquí, pero como va junto con la última parte de la lectura, lo cuento al final. Gracias. Ok, a ti. Gracias a ti, Ricardo. José. Sí, buenas tardes y noches a Gracias. todos. Vamos a la lectura que nos toca hoy. En ese párrafo dice que su voluntad, que su opio es su voluntad. Es correcto, ¿verdad? Y el opio del alma es el alma abandonada en él. Tenemos que buscar cuál es la raíz, si lo podemos catalogar así, de la necesidad de ese opio, tanto para Jesús como para nosotros. Entiendo yo que es la separación del hombre de la voluntad divina cuando fue creado. Si vamos al volumen 27, lectura 32, volumen 27, lectura 32, en el párrafo 5 de enero 30 de 1930, dice lo siguiente: hija mía, cada vez que se menciona el Edén, mi corazón se sobresalta de alegría y de dolor al recordar el modo, el cómo fue creado el hombre, su estado feliz, su belleza raptora, su soberanía
nuestras y sus alegrías inocentes con las que nos deleitábamos juntos. Como era bello nuestro Hijo, parto digno de nuestras manos creadoras. Ahora, al recordar esto, es tan dulce y agradable a mi corazón que no puedo hacer menos de estremecerme de alegría y de amor. Pero después, al verlo cambiado en su suerte y descendido de su felicidad en los males de su voluntad humana, porque nuestra divina voluntad era el preservativo a todos sus males y la conservadora del modo del cómo salió de nuestras manos creadoras, que poniendo en competencia con su creador, lo ponía en condiciones de poder dar su amor, sus alegrías inocentes a aquel que lo había creado. Entiendo que tenemos que ver el dolor tan grande que tiene Jesús con relación a nosotros, a las criaturas, cuando Él nos creó para hacer su felicidad, su alegría. Y nuestra voluntad humana determinó, no te necesito, yo creo que tengo la capacidad de hacer lo que yo entiendo que me conviene y me corresponde. Y ahí le abrimos una herida que todavía no ha sido cerrada. Y esa es la necesidad de ese descanso, de ese opio, de ese calmante que a través de nuestras vidas abandonadas en Él, recibiendo de parte de Él estas verdades tan preciosas que nos da su libro de cielo, ahí debemos de comenzar a analizar realmente qué es lo que provoca ese dolor para que Él necesite ese opio nuestro. Gracias. Sí. Y también, antes de darle oportunidad a Guadalupe, también mientras hablabas estaba yo analizando que esa lectura 11:47, el título solamente dice la voluntad de Dios es opio. O sea, es opio que adormece, ¿verdad? Que adormece lo humano en el alma. Pues la voluntad de Dios es la que adormece lo malo mío, o sea, no me lo quita, ¿verdad? Me adormece, me deja completamente como si estuviese como muertecita para que esa voluntad pueda fluir, ¿verdad? Pueda fluir de mí hacia los demás. Entonces, ya en el 11:49 dice, el abandono del alma, la voluntad de Dios es opio. Para mí lo que quiere decir es que es una sola voluntad ya. Es una sola voluntad, ¿verdad? Entre el alma y Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús me da su voluntad. Y su voluntad es el opio para mi alma. Entonces, al yo tener su voluntad, ¿qué es lo que va a pasar? Él se va a reconocer en mí, Él se va a encontrar en mí, Él va a encontrar el opio en mí, y eso lo va a hacer reposar a Él. Es una correspondencia. Sí, Guadalupe. Buenos días. Bueno, tomar en cuenta que estamos en el libro 11, ¿verdad? En el caso de Luisa, ella ya acá es que inicia realmente a vivir ya en la divina voluntad, porque en los libros previos estaba viviendo con la voluntad humana más que todo. Dicho eso, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Una cosa es que estamos iniciando a vivir, a estar en la voluntad y que esperamos todos llegar a vivir en la voluntad. Eso quiere decir que es un proceso y que vamos a vivir en la voluntad, Dios sabe cuándo, porque aquí todos estamos en la misma, ¿verdad? Queriendo vivir en la voluntad y parece que quisiéramos que hubieran luces neón que dijeran como semáforo, esta es la calle y ya estamos viviendo en la divina voluntad, ¿verdad? Y eso es entre cada una de las almas y nosotros. Dicho eso, quiero enfatizar que aún ahora,
en el nivel que nosotros nos vayamos desapegando, en el nivel que nos vayamos abandonando, Dios sabe de dónde venimos. Dios sabe los esfuerzos que hacemos y Él nos va a dar dosis de opio, ¿verdad? No, tal vez no el opio total, pero nos va a dar dosis de opio para que también nosotros contribuyamos y vayamos aprendiendo. Y todo es un aprendizaje, así que no creamos que solo los que estén ya allá en donde dice éxito y ya llegó, son en los que va a suceder estas acciones del Señor. Él es grande y sabe de dónde venimos y sabe valorar los esfuerzos de cada uno de nosotros. Así es que en algún nivel lo que hacemos, lo que sacrificamos, lo que estamos haciendo para abandonarnos, que es la palabra más importante, entramos en alguna manera en este proceso que él nos está describiendo aquí con Luisa. Si no, estaría también esta descripción allá por el libro 30, ¿verdad? Para decir, en este momento, a este nivel de lo que vas haciendo, tú vas a tener la oportunidad de vivir estas experiencias conmigo y de hacerme gozar como alma que se dona a mí de la manera que yo quiero. Así es que esforcémonos, luchemos por tener un abandono lo más grande que vayamos pudiendo para hacer feliz al Señor. Sí. Ricardo. Sí, bueno, la idea casi voy a leer el párrafo porque habla cuando dice necesito mucho opio, quiero hablar un poco de eso, entonces lo leo. Pero leo el 2. Dice, hija mía, el opio del alma es mi voluntad. Ahí hay una cosa. Y ahora dice, mi opio es la voluntad del alma abandonada en la mía, unida al puro amor. Este opio que el alma me da tiene la virtud de que las espinas pierden en mí la virtud de pinchar, los clavos de perforar, las llagas de dar dolor. Todo me calma y adormece. Así que, si tú me has dado el opio, ¿cómo quieres que te haga parte de mis penas? Porque el capítulo empieza, o sea, la lectura empieza diciendo que Luisa le estaba pidiendo que tuviera bien hacerme participar en las penas de Jesús. A Jesús le está pidiendo sus penas y le dice él, ¿cómo te voy a hacer participar de mis penas si ya no las tengo? Y entonces esto es una cosa muy interesante, porque aunque Luisa le dice que parece que está jugando con ella y que él está como un poco como haciendo luz de gas, no sé cómo se dice en otras partes, ¿no? Nosotros en España decimos así o decimos toreando o parece que le está quitando, ¿no? Está zafándose de ella con estas palabras, pero realmente aquí hay un gran reflejo sobre la justicia muy grande, ¿no? Que también además ha salido con los 14 estos que has leído, Mirta, porque porque ha dicho que debe encontrar toda gloria, el contento que las demás criaturas le deben dar. Entonces, la gracia aquí es que el que nosotros vivamos en la divina voluntad y llevemos a todos con nosotros, no solo hace que Jesús se sienta aliviado en la correspondencia, sino que es que además, y en los consuelos, sino que, o sea, más bien en la correspondencia es lo que quiero decir, que es necesario que nosotros correspondamos por todos, porque esa gloria es esa gloria que no llega a recibir Jesús, son esos vacíos de amor que son lo que le está dando los dolores, las penas, ¿no? O sea, un clavo es pues, una cosa, una espina, un pensamiento, un flagelo, pues bueno, cada cosa que vamos viendo en las horas de la pasión que tiene un significado, pues la propia cruz, ¿no? Pues el abrazar a todos, es una imagen es este lenguaje que nos vamos acostumbrando a entender lo que la divinidad obraba en la humanidad santísima de Jesús gracias a la divina voluntad, ¿no? A poseer la divina voluntad y que es la propia esencia de Dios, ¿no? Bueno, que se me va un poco en la disquisición, pero sí que esta idea de que toda la gloria, si nosotros damos esa gloria por todos, pues Jesús va sintiendo el alivio por todos y entonces
ya no hay tantas penas y esto significa que realmente los castigos que tendría que dar Jesús a las criaturas van a disminuir en la medida en que haya más almas viviendo de la divina voluntad. Y esto es una cosa muy, bueno, es una cosa muy, alivia bastante pensar que nosotros podemos hacer aunque nosotros no tengamos el oficio de víctima que tenía Luisa, que tenía al principio en los primeros volúmenes, nosotros sí que en la divina voluntad tenemos esa prerrogativa o esa forma de, o sea, siendo Dios, o sea, ungiendo como todas las criaturas en Jesús, haciendo la misma tarea que hacía Jesús en el fondo, pues siendo otro Jesús, por decirlo de varias maneras, y que no sea, pues entonces los castigos pueden disminuir. Es una reflexión que de esta parte primera a mí me llama mucho la atención, que hay como una primera parte en la que le explica, bueno, está todo mezclado, ¿no? Pero hay como una parte en la que le explica, es que yendo un poco palabra por palabra, hay lo del opio, lo de la necesidad de encontrar a todas las criaturas, y una vez que hay eso, pues ya se ve ese alivio, que es como había empezado el uno, ¿no? Diciendo: "Oye, compárteme tus penas". Y dice: ¿para qué te voy a compartir mis penas? O sea, no es mentira que Jesús no le quiera compartir las penas, sino que ahora hay menos penas que compartir, algo así. Es eso, Exacto, exacto. Parece como si fuera como una contradicción, ¿verdad? Ahí, pero realmente no la hay, sino que es que pues Jesús le está pidiendo a ella todo el tiempo, martirízate, crucifícate conmigo, participa de mis penas, sufre conmigo, repara conmigo, todo conmigo. Pero entonces aquí le está diciendo, pero es que yo soy el opio. Yo te voy a quitar todo el dolor, yo te voy a quitar todo, ¿verdad? No vas a sentir nada. Pero ella le está pidiendo las penas, se dice, sí, déjame participar las penas. Entonces parece que es como una relación tan bonita que tienen entre ellos, que miren como ella le dice ahí en el número 3, mire qué interesante, dice, y yo, Jesús, ¿cómo te sabes salir? Parece que quieres jugar y para no contentarme te zafas con esas palabras. O sea, esa relación tan interpersonal que hay entre Jesús y ella, de amigo, de hermano, como de estar todo el tiempo juntos, esa confianza que hay entre ellos, ella se atreve a decirle eso. Eh, ¿Cuánto daría yo por tener esa misma confianza, verdad, de que ella tenía con él cuando él me dijera, digamos, algo que yo pienso que es un disparate y decirle, pero es que como que no me cuadra esto que tú me estás diciendo, que es lo que ella le está diciendo a él. A veces yo encuentro cosas que para mí son como medio graciosas en la lectura del libro del cielo. Sí, Alex. Mirta, solo quiero hacer un comentario. Ujú. Cuando yo he leído los libros que ella siempre dice estaba en mi habitual estado, eso para mí es muy importante porque ella, cuando uno dice es que yo no vivo, o yo sí vivo, o yo sí no vivo, o no. Yo pienso que en este planeta el reino de nuestro Señor no es de aquí, no es de este mundo, es de otro. Y cuando ella salía su alma y se comunicaba con nuestro Señor, no estaba aquí, no estaba aquí. Entonces, por eso nosotros sentimos eso de que a veces sí estoy, a veces no estoy, no estamos. Nadie, mientras estemos en este planeta Tierra, pienso yo que no estamos, no estaremos, mientras no nos comuniquemos con Él en ese proceso, en ese estado donde ella estaba. Ujú. Pienso que cuando logremos ese estado que ella lograba, entonces sí, podemos decir, estoy conectada, estoy unida y estoy viviendo con Él en la divina voluntad. Estoy hablando con Él, entonces sí nos podríamos comunicar con Él, porque pienso que hay una distancia muy grande de aquí a allá. Y aún así, Él nos quiere aquí, aunque estemos aquí, pero siempre desde la mañana hasta la noche pensando en Él y llamándolo y tratando de vivir. Pero hasta que no entendamos eso de cómo comunicarnos con Él, esa conexión, entonces entenderemos todo esto que estamos viviendo y estamos leyendo. Es un comentario nada más, no sé si estoy bien o mal, pero así lo entiendo.
Sí, y tú dices muy bien, eso es una comunicación que no es en este plano, es una comunicación en el plano del no tiempo. Entonces, Porque Luisa siempre se comunicaba así, cuando a todas sus lecciones que yo leo así, estaba ella en otra dimensión, si, por decirlo así, no sé cómo expresarlo, no era es, aquí. claro, es la misma dimensión en la que estuvo nuestra Santísima Madre desde siempre. Entonces Sí, ella estaba aquí, pero iba y venía. estaba aquí, pero no estaba aquí. Entonces, pues el alma Exacto, que viva, que llegue a vivir en la divina voluntad. De hecho, sí. no sé si estoy correcta en esto o no, pero tengo entendido que ella ni sabía si realmente ella tenía el reino o no. El reino se confirmó después que ella murió. O sea, Jesús nunca se lo confirmó así como tal, así. Ella siempre tenía como eso, sí o no. O sea, quizás no lo dice así en el libro, como que sí o no, pero me imagino yo que quizás Jesús nunca nos va a dar por certero de que vivimos en la divina voluntad, porque siempre vamos a tener la oportunidad de decir, no, no lo quiero. Claro, es un Porque imán. estamos rodeados del mundo, estamos Exacto. rodeados de todo esto. Sí, Así es, tienes razón. así lo Entonces, entiendo. vamos aprendiendo, vamos comprendiendo, se va abriendo ese vacío en nuestra alma, vamos comprendiendo más esas verdades divinas, ese imán nos va trayendo hacia ese no tiempo. Entonces vamos haciendo como Luis hacía, esa interacción que ella siempre tenía con él. Claro, la interacción que nosotros podemos tener presencial con Jesús siempre es en la Eucaristía. Ahí siempre lo vamos a tener. Ese es el momento que mejor yo podemos decir, Jesús está conmigo y yo estoy con él. Qué bonito sería que en ese momento, que ese estado, como ella decía, ese estado habitual de ella, que ese fuese nuestro estado habitual, ¿verdad? Que Exacto. pudiéramos en la Eucaristía, que pudiéramos decir, estoy ahí con Jesús, estoy en el no tiempo con Jesús. De hecho, cuando uno entra a la iglesia, eso es lo que se supone que uno vaya pensando, Ujú, ¿verdad? Me estoy revistiendo sí. de ti, estoy entrando en el cielo, estoy entrando en el no tiempo. Y es Ujú, maravilloso pensarlo de esa manera. sí. Gracias. Gracias, Guadalupe. Bueno, me estaba recordando que el doctor Tomasini precisamente nos explica que para vivir en divina voluntad hay 4 pasos y que son, hay un ejemplo que da como que estamos en el mar, ¿verdad? Unos estamos en la playa, otros ya entramos a donde el agua pasa por nuestros pies, vamos entrando a bucear, digamos, y los que viven en la profundidad. Por supuesto que cada uno de estos pasos va a tener más avance en algunas cosas. Y en la medida que vayamos aprendiendo a entrar en el acto único de Dios, que es estar en el no tiempo y en la eternidad, en esa medida vamos a ir teniendo eh, más profundas experiencias con el Señor. No, no es una cosa lineal, porque el Señor no está hablando de este mundo, ¿verdad? En donde vamos en actos sucesivos uno tras otro, sino que nos está hablando siempre de la eternidad. Y allí donde Él es el Rey, todo sucede. Y si ustedes ven qué nos está diciendo en el mismo párrafo 4 de esta 11:49, y nos dice que te quiero tan abandonada en mí, no dice absolutamente abandonada en mí, ¿verdad? Que no te sientas más a ti misma, así que no reconoceré más quién eres tú, sino que solamente me reconoceré a mí en ti. Así que te diré que eres mi alma, mi carne, mis huesos. Así es que yo entiendo aquí que cuando me dice eh, que tiene necesidad de mucho opio y que necesita sentirme abandonada en él, me está diciendo eh, el, en el nivel que yo estoy, ¿verdad? Porque estoy desde el volumen 1
que estoy pagando todo lo que tengo que tener para estar aquí en el volumen 11, digamos, yo ya estoy aprendiendo a abandonarme y dentro de mi grado de abandono, ahí me posiciono desde la playa hasta la buceadora de las grandes profundidades, ¿verdad? O sea, para mí es un proceso y obtenemos de acuerdo a ese proceso y al amor del Señor, ¿verdad? Así es. Tenemos que aprender. Sí. Sí, Alex. Sí, Alex. Ya. No, solo le contesté que tenemos que aprender. Ah, ok. Sí, Fabiola. Estamos aprendiendo. Bajen Sí, las manitas entonces si Guadalupe y Alex ya no tienen nada más que compartir, por favor. ok. No, solamente un pensamiento que me llega a raíz de las palabras de Alex es que nuestro Señor nos está diciendo que Él quiere actuar, es decir, que que la criatura actúe desde aquí, desde la tierra, fundida en Él. O sea, es un proceso, pero hay que empezar, como dice Él, que se haga la voluntad en la tierra como es en el cielo. Entonces Él nos quiere es actuando a la criatura desde aquí, fundida en la voluntad a Él. Por eso ese es el opio, el adormecimiento de la voluntad humana, actuando solamente para darle en las intenciones de nuestro Señor. Eso es lo que, y como sabemos, todo es un proceso. Yo pienso que de pronto, como decía Guadalupe, Él nos conoce y conoce todas nuestras debilidades, pero también conoce nuestra intención y nuestras ganas y nuestro amor por Él. Y Él va a ir actuando y dándonos a cada uno lo que realmente necesitamos para entrar en ese mundo, en esa vida divina. Entonces, yo creo que es como creerle en todo lo que Él nos dice a través de Luisa y dejarlo actuar, dejarlo actuar. Que ese opio que Él nos da primero a nosotros surja efecto para luego nosotros retribuirle a Él eso en su voluntad, en sus intenciones. Perfecto. Gracias. Y ese es el actual estado, es decir, ese es el estado nuestro y que es un proceso que se va acercando a lo que realmente Él quiere de cada uno de nosotros. La finalidad inicial que era el recrearse en cada uno de los seres creados. Ay, Dios mío, el momento de Adán, así, el estado de Adán, que era un estado actual inmutable, porque vivía en Dios. Sí, José. Sí, abundando un poquito en lo que trajo Guadalupe, la cita del libro de cielo es en el volumen 13, la lectura 37. Alex, anota, fecha, noviembre 28, 1921. Yo soy repetitivo, ¿verdad? Pero es que este libro de cielo es tan precioso que me da siempre la seguridad de que Él es el que está al mando, Él es el que está en control. Ya en el acto único, ahí es que está esa situación. Tenemos que entender que tenemos que ir abandonando, de acuerdo a nuestras capacidades, ese tiempo y espacio en que vivimos. No, nosotros hemos sido reclutados para un ejército élite. Por eso nos reclutaron a las 5 de la tarde. ¿Qué ocurre? Que Él dice
yo te vi, te conocí, viví tu vida y entiendo que sí puedes pertenecer a este ejército. No tienes que esperar a la condición que estaba Luisa, porque Luisa es cabeza de misión. Y si lo vemos también añadiendo lo que Mirta dijo en términos de la relación que tenía Luisa con Jesús, también hay que añadirle que ella se sentía esposa de Jesús. Por eso ella se avergonzaba cuando él hacía, por medio de los escritos, le decía a ella que tenía que hacer pública, palabra por palabra, todo lo que había ocurrido entre ella y él. Por eso, esa relación es una relación muy especial, pero era para él. Acordémonos que en Luisa se está sustituyendo la posición de Adán. Y eso, él mismo dice, busqué, viví todas las vidas y la única que reúne las condiciones para esto eres tú. Y por eso la tuvo sometida a tantas situaciones, ¿verdad? Que ya nosotros hemos visto desde el libro 1 hasta el 11. ¿Qué pasa? Que en resumidas cuentas, tenemos que estar fundidos en él. Y él dice, si tú lo quieres, está hecho. Yo te voy a prestar mi voluntad. Él lo está haciendo con conocimiento porque ya él vivió nuestras vidas y él sabe cuál va a ser nuestra decisión final. Así como sufrió con Judas, también lo está haciendo con nosotros. ¿Cuál es nuestra posición? Número 1, abandonarnos totalmente. Abandonarnos totalmente. Ya yo entiendo que si me escogieron en esta y me reclutaron para este ejército, es que él entiende que tengo la capacidad, pero esa capacidad mía no es la mía, no es mi voluntad humana, es la capacidad que él entiende que yo acepto fundirme con él y que él es el que va a tener el control. Ahora, la velocidad, la capacidad, la preparación de esta vida, de esta voluntad humana mía, tiene unos puntos claves que él sabe que los va a utilizar en su reino. Y cada uno de nosotros tiene una cualidad distinta. Por eso es que esta lectura es tan importante, la Barquita 13:37, porque ahí él nos va a decir, olvídate de fulano, de perencejo y de mangarejo, como decimos en Puerto Rico. Yo estoy bregando contigo y tú estás bregando conmigo. Es más, te voy a decir más. Olvídate de que en el planeta existe otro ser humano como tú. Solamente en este planeta existimos tú y yo. Y cuando tú entres en esa conciencia de que abandonaste el tiempo y el espacio y estás viviendo en el acto único, que es la eternidad, entonces beberás solamente a mí y tu familia toda. Primero me vas a ver a mí antes que a tu familiar, primero me vas a ver a mí antes que cualquier situación y vas entonces a entender. Mientras tanto, tienes que mantenerte fundido a mí. Gracias. Sí. Muchas gracias, José Guillermo. Así, haciendo como una recapitulación muy cortita, mientras estabas hablando, pues yo creo que es muy importante que todos tengamos en mente todo el tiempo que para que todo eso se realice, eso que Jesús quiere realizar en nosotros, nosotros debemos de quererlo, debemos estar dispuestos a tenerlo. Pero por supuesto no podemos quererlo ni estar dispuestos a obtenerlo hasta que no conozcamos qué es lo que se nos está ofreciendo y quién nos está ofreciendo eso. Entonces, para eso estamos leyendo el libro de cielo.
Ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos y nuestra disposición, si nos disponemos, lo vamos a tener. Vamos a terminar con Marisela y quizás con Melissa, ya será la última, porque hay una segunda parte que tiene que ver con el último párrafo y Alfonso va a estar muy ligado en esta parte, ¿ok? Vamos rapidito con Marisela y Melissa. Sí, gracias. Buenos días. Entré tarde, perdón, pero bueno, mejor tarde que nunca. Todo bien hermoso y como el Señor habla a cada uno de nosotros, más sin embargo, yo diría que a veces, como dijo el hermanito José, abandónate tú nada más en Jesús y piensa que está solo Jesús y yo, porque él así lo dice en las lecturas, ¿no? Entonces, mientras estoy queriendo, tal vez sea la palabra incorrecta, pero comparándome con aquella persona que ha leído más, que tiene más conocimiento, esto no viene de Dios, es una comparación que solamente Jesús y yo a la medida de mi conocimiento, ¿no? Entonces yo pensaba, abandono, ¿cuántas letras tiene? 8 letras. Entonces voy a empezar por ahí porque voy a ganar letra tras letra en la medida de mi conocimiento, en la medida de mi entrega, en la medida de mi abandono, pero para mí es una clave muy importante, como lo dice el Señor. Decídete y déjame a mí ser el resto. Entonces no voy a esperar a estar en el estado como Luisa porque ella fue cabeza de misión. Y para mí eso es como que falta de esperanza, ¿no? En ese sentido. Pero si yo lo hago así, en vez de decir, ok, sí, mi propósito es conocerle, amarle y vivirle, ¿no? Y estar dentro de él y él dentro de mí, mis acciones, las de él y las mías, las de él, lo que él quiere, yo lo quiero. Ahora, si en vez de pensar voy a tener que aprender y vivir cada palabra de esos 36 tomos, lo cual es el propósito, lo que todos debemos hacer y estamos llamados a hacer para que ese abandono total no lo dé Jesús cuando ya lo podamos adquirir, ¿verdad? A la medida del conocimiento. Yo voy a pensar, son 8 letras, letra por letra, porque son menos letras que 36 volúmenes. Entonces, en la profundidad que yo me vaya adentrando, es lo que el Señor me va dando. Entonces, simplemente decir, ya estoy, pero sin ese de decir como con un jubileo, ¿no? Sino con esa humildad, porque el Señor así me lo ha dicho. Decídete y ya estás en mí y que Él siga continuando su obra. Gracias, hermanitos. Gracias por compartir ese testimonio tuyo, porque es casi un testimonio con esas 8 letritas. Qué bueno que ya encontraste el camino. Cada cual encontrará el suyo, ¿verdad? Según Jesús se lo vaya infundiendo. Bueno, vamos con Melissa. Gracias, Mirta. Divino día a todos. Bueno, yo nada más les quiero compartir una lectura que me parece muy ad hoc a estas lecturas que amablemente nos han venido dando. Y es precisamente por esta fecha, es una lectura de la manifestación divina a los santos reyes y dones que Jesús les comunicó. Es del volumen 4 del 6 de enero de 1901. Dice, encontrándome fuera de mí misma, me pareció ver cuando los santos reyes llegaron a la cueva de Belén. En cuanto ellos llegaron a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir exteriormente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en 3 modos, con el amor, con la belleza y con la potencia, de manera que quedaron extasiados y postrados a la presencia del niñito Jesús. Tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre, sin poderse mover más. Entonces, cuando el niño retiró dentro de la divinidad, los santos reyes volvieron en sí mismos y se sacudieron estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les hizo comprender el misterio de la encarnación. Luego se levantaron y ofrecieron los dones a la Reina Madre, y ella habló largamente con ellos, pero no sé decir todo lo que dijo. Solo recuerdo que ella les inculcó fuertemente no solo su salvación, sino que les preocupara la salvación de sus pueblos, no teniendo temor ni siquiera de ofrecer sus vidas con tal de obtenerla. Y Jesús me dijo, al haberme comunicado en 3 modos a los reyes, les obtuve 3 afectos, porque nunca
me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Con la belleza obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas, y con la potencia quedaron sus corazones atados totalmente a mí y obtuvieron valor de ofrecer la sangre y la vida por mí. Esa es la lectura que les quería compartir. Gracias. Desapego y desprecio de Exacto. sí mismo, perfecto. Muchas gracias. Vamos entonces a el último parrafito, solamente a resumirlo así bien rapidito, porque Alfonso tiene una información muy valiosa que nos quiere compartir. Así, leyendo la primera parte que dice, hija mía, muchas veces sucede a las almas lo que sucede en el aire por los hedores que exhala la tierra se ensucia y se siente un aire pesado, oprimente, nauseante, de modo que son necesarios los vientos para limpiar el aire, la manera que purificado el aire se respira después de un vientecillo finísimo que se estaría a boca abierta para respirar este aire purificado. Todo esto sucede en las almas, muchas veces la complacencia, la estima propia, o sea, estamos hablando de la arrogancia, de la soberbia, del yo, de todo lo humano, y todo eso ensucia, ¿verdad? Ensucia ese aire que hay en el alma. Entonces, esto está relacionado con, ayer nosotros estábamos leyendo en el volumen 1, ¿verdad? Y hablábamos sobre los castigos y hablábamos sobre la justicia de Dios y todo eso, de la misericordia. Eh, eh, están sucediendo unas cosas sumamente, yo diría que son más que interesantes, son horroríficas, ¿verdad? Cuando todos sabemos que el hombre quiere ser Dios desde siempre, queremos ser Dios sin Dios, por eso actuamos en nuestra voluntad humana, pero el ser humano está utilizando la ciencia sin Dios para desnaturalizar nuestra naturaleza, que es una naturaleza que es creada por Dios, el Dios increado, ¿verdad? Que creó la naturaleza. Entonces, yo voy a dejar a Alfonso para que nos comente al respecto. Gracias, Mirta. Sí, bueno, esta lectura que se compagina con la anterior, vemos que las dos hablan de una cosa muy extraña, ¿no? Extraña y a la vez, pues, poco enigmática, el mundo de las drogas. Ya Mirta decía que ella como experta en farmacopea o farmacología, pues, le tenía respeto a las drogas, ¿no? Y creo que es un tema muy controversial en la actualidad. Por mucho tiempo sabemos que ha habido leyes, la mayoría de los gobiernos han considerado a la mayoría de las drogas, a los estupefacientes, como pues un mal a la salud pública y se ha perseguido incluso, las leyes lo marcan como delito, narcotráfico, consumo de drogas. Y vemos que han ido cambiando las leyes con el paso del tiempo. Algunos gobiernos han promovido iniciativas para despenalizar, por ejemplo, el consumo de ciertas drogas, en el caso de la marihuana, el opio no lo sé, pero algunas otras no. ¿Cuál es el punto aquí? Que por la forma como Jesús lo expone, bueno, si las drogas, en el caso del opio, que se extrae de una planta de la propia naturaleza, lo mismo que la marihuana, podemos tener estos dos grandes grupos de drogas. Las drogas se extraen de la propia naturaleza, de los elementos, y las drogas sintéticas que el hombre fabrica a partir de los elementos, las moléculas. ¿Y en qué ha terminado todo esto? Que precisamente por la falta de regulación, por la ambición, etcétera, las personas que se ven, digamos, movidas al consumo de drogas,
pues de alguna manera sabemos que eso crea adicción. Las personas no pueden a veces dejar esa adicción y de ellos aprovechan los cárteles de las drogas. Pero el tema de las drogas sintéticas es el más controversial. Lo vimos recientemente con este tema del famoso fentanilo. Incluso hay documentales muy bien elaborados de esta ciudad, no recuerdo cómo se llama, creo que es en Filadelfia, que le llama la ciudad de los zombies, donde las personas literalmente parecen zombies, como las películas de zombies, por esta droga sintética tan mortífera. Lo que nos lleva entonces a pensar que tendríamos dos tipos de drogas. Drogas de buena calidad, por llamarle de alguna manera, y drogas de muy mala calidad que ponen en peligro la vida de las personas. Bueno, pues aquí Jesús nos está hablando de una droga que para que él pueda adormecerse, necesita que este opio sea de muy buena calidad, un opio muy fino, muy depurado. De manera que si ese opio no fuera de buena calidad, a él no le serviría de nada. No haría el efecto que él busca. Y entonces esta segunda parte de la lectura precisamente habla de cómo a Dios no le gusta, a Jesús no le gusta el opio de mala calidad, sino que él requiere que este opio sea de tan buena calidad y por eso él digamos que utiliza esa analogía que las almas que se abandonan en él serían el opio que él necesita, pero tiene que ser de buena calidad. Y por eso dice aquí que un opio de mala calidad es aquellas almas que caen en estos errores, se contaminan, por llamar de alguna manera, poniéndole la analogía del viento, el viento cuando se contamina con malos olores, etc. Así le pasa a las almas. Y es curioso que utilice la analogía del viento porque nuestras almas finalmente son espirituales, como viento. Entonces dice que la estima propia, el yo, lo humano, la complacencia, hacen que nuestras almas se vuelvan opios de muy pobre calidad, de pésima calidad, y no le sirven a Jesús. Y entonces él tiene que depurar, él mismo depura el opio para que quede un opio finísimo, de excelente calidad, y entonces sí, definitivamente que le va a provocar el efecto que él quiere, porque dice claramente, necesita mucho opio. Y esto de que necesite mucho opio, uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué necesita? Aunque aquí lo dice, que si no tuviera mucho opio, haría caer los flagelos. O sea, esto me trae a la memoria un pasaje histórico cuando se iba a construir el Vaticano. Hay una anécdota en la construcción del Vaticano donde se tenía que trasladar el obelisco que aparece en la plaza de San Pedro, todos ustedes lo conocen, y ocurrió un incidente que estuvo a punto de convertirse en una catástrofe. Se desplegaron 900 hombres, 144 caballos y 40 cabrestantes, empleando cuerdas de 50 centímetros de grosor, lograron volver a poner en pie el obelisco. Fueron necesarios 37 días para recorrer los casi 300 metros hasta la nueva ubicación. A pesar de la multitud de personas presentes, la maniobra se desarrolló en completo silencio. El Papa había amenazado de muerte a cualquiera que molestase durante el traslado. Cuando finalmente llegó el momento de erigir de nuevo el obelisco, casi se produjo una tragedia. Hubo un momento muy dramático cuando el obelisco alcanzó cierto ángulo. Algunas cuerdas se habían calentado y estaban cediendo. Por un momento el desastre parecía inminente. Entonces un marinero que sabía mucho de cuerdas gritó desde la multitud: ¡agua a las cuerdas! Domenico Fontana se dio cuenta inmediatamente de que las cuerdas calientes volverían a contraerse si vertían agua sobre ellas. Y efectivamente, así fue. Pero además del obelisco... Bueno, entonces, este pasaje
nos asemeja mucho a lo que nos dice Jesús. Él es como estas cuerdas que están con mucha tensión, soportando el peso de los pecados de la humanidad, del mundo, y necesitan algo que haga que estas cuerdas no revienten. Porque si revientan las cuerdas, el desastre, la catástrofe, como lo dice Jesús aquí. Si él no tiene suficiente opio, haría llover flagelos, ¿no? A cántaros, prácticamente como el diluvio, la destrucción, como veríamos ayer en la sesión de volumen 1. Y es también muy curioso que en la sesión de ayer de volumen 1 veíamos que a Luisa le pide justamente ese oficio. Le dice, te voy a colocar entre la justicia y las criaturas, entre la justicia con sus flagelos a punto de derramarse y tus hermanos, la humanidad, para que en vez de que los hombres sean golpeados, tú quedarás golpeada. En el volumen 1 le está pidiendo el oficio de alma víctima para esta acción concreta. Ahora, en el volumen 11, ya no solamente se lo pide a ella, sino a todos nosotros, el convertirnos en una especie de alma víctima, pero con un oficio un poquito intrigante, curioso, llamativo, que ahora el abandono de las almas en su voluntad se convierte en el opio que a él lo adormece y evitaría que las criaturas sean castigadas, evitaría esa catástrofe. Vean cómo en los dos, tanto en el volumen 1 como en el volumen 11, son distintas facetas, pero el efecto es el mismo. Evitar que las criaturas sean golpeadas como mereceríamos por tanta iniquidad. Pero entonces, para que este opio sea de muy buena calidad, como lo dice aquí, el mismo Jesús, ¿cómo hace para que este opio sea de excelente calidad? Bueno, pues él mismo lo va a depurar. ¿Cómo lo depura? Lo depura con efectos contrarios, con cosas que nos parecen totalmente absurdas, totalmente contrariedad, contradicción completa. Vean cómo dice, para purificar ese aire de las almas, envía frialdad, contrario al fervor. Envía tentación, cuando que en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación. Y aquí Él nos envía la tentación, nos envía aridez, contrario a la, digamos, correspondencia, contrario al calor. Nos envía calumnia. Y todos estos contrarios, todos estos opuestos a lo que nosotros esperaríamos de un Dios, gracias, bendiciones, etcétera, es precisamente lo que purifica a este aire de las almas, de nuestras almas. Pero ya en la lectura anterior, también nos había hablado de estos contrarios, cuando dice que las almas, cuando entran en la voluntad divina, dice, al dar un salto en mi voluntad, encontrarán hielo, fuego, miseria, riqueza, debilidad, fortaleza, opresión, alegría. Cosas opuestas totalmente, cosas contrarias. Entonces, es muy típico, llamativo este comportamiento de Jesús, esta forma de actuar por medio de los opuestos, por medio de las cosas que se excluyen mutuamente, cosas que parecieran incompatibles o imposibles incluso para nuestro razonamiento humano. Debilidad con fortaleza son cosas contrarias, dos caras de una misma moneda tal vez, pero son contrarias. Entonces, para entender esto, que aquí pareciera muy novedoso, no lo es en absoluto. A lo largo de toda la Escritura, Jesús, Dios, Yahvé, se ha caracterizado por esta forma de actuar por medio de los contrarios. Vamos a ver en primer lugar cómo desde que Jesús nació, el anciano Simeón, que lo recibe en la sinagoga, cuando él es presentado para el rito de la circuncisión, se narra en los evangelios que dice lo siguiente.
Simeón los bendijo y le dijo a María su madre: mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción. Ya desde esta profecía que se narra en Lucas 2:34, pues se nos está marcando, se nos está mostrando a este Jesús como un signo de contradicción. Toda su vida y todo lo que él haga hacia nosotros, criaturas, va a llevar el signo de la contradicción. Ese es su rasgo característico. Y vamos a ver cómo también en la Sagrada Escritura va a aparecer esta característica. Tenemos en primer lugar a la Santísima Trinidad, que desde un punto de vista de la gramática, de nuestro lenguaje, parece contradictorio el plural y el singular. Tres personas, plural, un solo Dios, singular. Son cosas opuestas, pero en Dios esto es perfectamente compatible. Ya habíamos revisado que las divinas personas solo se distinguen entre ellas por su relación de oposición. ¿Se acuerdan que veíamos alguna iconografía que se utilizó en los primeros siglos para darle a entender a los fieles el misterio de la Trinidad con esa forma triangular donde se decía Deus es Filius, Deus es Pater, pero por otro lado se decía Pater non est Filius, Filius non est Spiritus, o sea, para dar a entender que son y no son. Son un solo Dios, pero no se confunden entre ellos, porque son opuestos en cuanto a la relación. Entonces ahí tenemos otra vez esta contradicción. ¿Y qué decir de las nociones de infertilidad versus fecundidad que son abundantes en la Sagrada Escritura? Tenemos el caso de Abraham y Sara, que eran infértiles, ancianos, y sin embargo pudieron tener un hijo. Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Elcaná y Aná, los padres del profeta Samuel, los padres de la Virgen María, Joaquín y Ana, que se narra en el libro de María Valtorta, que eran infértiles y ya muy ancianos y pudieron concebir a la Virgen, y la prima Isabel de la Virgen con Zacarías. Y bueno, el mayor de todos, virginidad y maternidad. Dos contrarios, dos opuestos, y sin embargo, todo es posible para Dios. Y Él va a decir siempre, en todos sus discursos, va a ir acompañado de este lenguaje de la contradicción. Cuando en Lucas dice, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. O sea, alguien que se esperaría que sus propios coterráneos lo acogieran, y es todo lo contrario. O por ejemplo en los evangelios cuando dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Vean otra vez, contradicción. Perder para ganar. Ganar y perder son perfectamente compatibles en Dios. ¿O qué decir de estos fragmentos que tanto hemos revisado en otras ocasiones del Evangelio de Mateo? No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Una de las grandes pasajes tan enigmáticos y difíciles de interpretar para nuestra predicación y nuestra evangelización. Siempre entendemos y vemos en muchos pasajes del Evangelio donde Jesús saluda cada vez que entra en algún lugar con su famosa frase, la paz sea con ustedes. Y aquí que nos dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y tenemos también el caso de las bienaventuranzas, donde cada bienaventuranza, o mejor dicho, la noción de la bienaventuranza, compagina con algo que consideraríamos una desgracia, algo indeseable. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos.
bienaventuranza con pobreza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Tristeza con gozo son compatibles en Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. O sea, se debería considerar afortunado alguien que es perseguido. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa. Entonces, vemos cómo el sello característico de Jesús en su lenguaje, en su predicación, en su vida misma, es esta contradicción, estos contrarios, estos opuestos. Y sabemos que en el volumen 1, a Luisa Picarreta, pues no la iba a eximir precisamente de esto, de este sello característico en él de la contradicción, cuando le dice, yo mismo te contradiré en todo. Yo mismo te contradiré en todo. Y a veces por medio de las criaturas. Desafortunadamente, Satanás también crea contradicciones para imitar a Jesús. Sabemos que Jesús le llama a Satanás la mona de Dios, que quiere emular en todo a Dios, a Jesús, para su causa. ¿Y cómo lo logra? Lo ha hecho a través de la historia de la humanidad con una palabrita que ha dado origen a infinidad de ideologías, de corrientes de pensamiento y, como lo veíamos en la exposición sobre las visiones de Daniel, las 4 bestias que ve en su visión Daniel, la hija de todo esto es la revolución. Entonces, Satanás también le ha planteado a la humanidad estas contradicciones, pero para su causa. Patrones contra obreros, ricos contra pobres, aristócratas contra plebeyos, nativos contra migrantes, indígenas contra no indígenas, negros contra blancos, el hombre contra la mujer. Ya sabemos en qué nefanda ideología ha terminado la ideología feminista, la ideología de género, alumnos contra maestros, con todo esto de los derechos universales, derechos de la infancia, derechos de los niños, esposo contra esposa, para destruir la familia, el matrimonio. Sabemos que terminó todo esto en divorcio, divorciados vueltos a casar y la abominación más grande de los últimos tiempos, matrimonio entre personas del mismo sexo, entre homosexuales. Padres contra hijos, el Estado contra la Iglesia y finalmente lo que Satanás busca, el hombre contra Dios. Lo que nos decía Mirta, que el hombre ahora quiere ser Dios, pero sin Dios y no de acuerdo con los designios de Dios. Entonces, para nosotros no debe ser nada extraño esta forma tan típica de expresarse de Jesús por medio de los opuestos, de las contradicciones. Cada vez que veamos en nuestra vida una situación que nos parece contradictoria, simplemente hay que recordar la frase que le dijo a Luisa: yo mismo te contradiré, y a veces por medio de las criaturas. Pero está la alerta, que también Satanás nos va a ofrecer contradicciones, aparentes contradicciones, y debemos estar alertas en distinguir cuándo en nuestra vida es una contradicción propia, característica de la forma de actuar de Jesús para purificarnos, y cuándo es una contradicción que tal vez nos parezca muy atractiva, pero que en realidad viene de Satanás para envenenar nuestra alma, contrario de purificarla. Y bueno, por el tiempo ya no podríamos ahorita entrar a mayor profundidad, pero les vamos a dejar aquí una tarea para que ustedes en casa revisen 2 lecturas muy importantes acerca de esta dialéctica en la que ha enfrascado Satanás a la humanidad con sus contradicciones, la del matrimonio y la de los padres contra los hijos. Y esto lo pueden ustedes encontrar en una obra de María Valtorta,
que es en los cuadernos de 1943, en la lectura del 25 de septiembre, Jesús le va a hablar a Luisa acerca de cómo la humanidad se ha dejado envolver por este engaño de Satanás para todo lo relativo a la ideología feminista, la ideología de género, que no ha hecho otra cosa más que destruir el matrimonio, las familias, poner en contra esposos contra esposas, hijos contra padres. Solamente leo este único párrafo y ustedes van a terminar de leerlo ya como tarea. Dice, el mundo se divide en dos grandes categorías. La primera, que es amplísima, es la de los sin escrúpulos de ninguna clase, ni humanos ni espirituales. La segunda es la de los piadosos, la cual, sin embargo, se subdivide en otras dos clases, la de los justamente piadosos y la de los pequeñamente piadosos. Hablo a la primera gran categoría y a la segunda clase de la segunda categoría. Entonces, ahí nos va a hablar Jesús acerca de esta dialéctica que Satanás ha creado a su favor para destruir la familia, los matrimonios, los esposos. Y hay otra lectura, también en esta misma de cuadernos de el 43, donde va a hablar de esta confrontación que Satanás ha planteado como favorable entre padres e hijos. Y esta la van ustedes a encontrar en el 21 de octubre. 21 de octubre, más o menos en la página 392. Ahí a partir de esa página, aunque bueno, pueden leer toda la lectura, recomendable, pero a partir de este párrafo de la página 392, donde Jesús va a explicar la tragedia que vive la humanidad en la actualidad por estas grandes contradicciones y confrontaciones en que la humanidad se ha dejado envolver bajo la seducción de Satanás. No sé si haya alguna pregunta, comentario al respecto. ¿De quién son los escritos? Buenas tardes, por favor. Son los escritos de Jesús a María Valtorta, que se titulan así, Cuadernos de 1943. Muchas gracias. Yo creo que el PDF se encuentra en Fiat Mío, si no me equivoco, que pueden ir a Linktree. Yo se lo puedo enviar al chat para que entonces puedan entrar y entonces ahí pueden encontrarlo a María Valtorta y demás, Libro de Cielo, Reina del Cielo y todo, pero ahí está María Valtorta para que se puedan nutrir. Gracias. Sí, Betty. ¿Es 1943 o 1942? 1943. Gracias. De nada. Y ya como, quizás como puntualizando lo que Alfonso dice en una forma muy, muy concreta, Dios no nos puede tentar, pero sí nos envía la tentación. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué? Porque las tentaciones son pruebas. Entonces, en este Sin momento... embargo, Mirta, fíjate que hay una lectura precisamente en el Evangelio como me ha sido revelado, donde curiosamente, valdría la pena meditarlo, analizarlo, porque bien sabemos que la obra como tal de los cuadernos tanto los cuadernos de María Valtorta como el Evangelio como me ha sido revelado, es perfectamente compatible con el Libro de Cielo, eso lo sabemos, el doctor Tomasini siempre lo ha recomendado. Sin embargo, sí hay partes, hay fragmentos de ambos, no voy a decir que solamente del de María Valtorta, también en el Libro de Cielo hay varias lecturas que son difíciles de comprensión, donde pues a veces
pareciera que se contradicen, pero pues bueno, siempre a veces eso amerita que uno se dedique a profundizar un poco más, pero sí hay una lectura donde, a ver, parece que alguien tiene el micrófono abierto, déjenme ver quién es. No veo dónde está el micrófono, creo que ya lo vi. Creo que era el de Olguita. Estaba el micrófono abierto. Pero ya quedó cerrado. Hay un pasaje justamente en el Evangelio de, como me ha sido revelado, María Valtorta, donde Jesús precisamente aborda ese tema de las tentaciones de un modo, pues, yo diría difícil de entender. Lo voy a mostrar rápidamente, es muy breve, y cada uno lo vamos a meditar ahora sí que en privado, tratando de comprender todo el alcance de esto que aquí Jesús nos dice. Está tomado de la obra de el Evangelio como me ha sido revelado. Y vean lo que dice Jesús. Parece que ya lo habíamos revisado en otra ocasión, pero no lo recuerdo ahorita. Dice, si os enseño los caminos del Señor, es para que los sigáis. ¿Podéis acaso recorrer el sendero que baja por la derecha y el que baja por la izquierda al mismo tiempo? No podéis, porque si tomáis uno, debéis dejar el otro. La vida es así, fluye como arco a caballo entre el pasado y el futuro, entre el mal y el bien. En el centro está el hombre con su voluntad y su libre albedrío. En los extremos están, en una parte, Dios en su cielo, en la otra, Satanás con su infierno. El hombre puede elegir, nadie lo obliga. Que no se me diga, pero Satanás tienta como disculpa de bajar hacia el sendero bajo. Dios también tienta. Ojo con esto. Dios también tienta, pero fíjense cómo lo explica Jesús. Tienta con su amor, que es bien fuerte, con sus palabras, que son muy santas, con sus promesas, que son muy seductoras. ¿Por qué entonces dejarse tentar por uno solo de los dos? Vuelvo a insistir que la tentación viene de ambos. Y además por el que no merece ser escuchado. Palabras, promesas, amor de Dios, ¿no son suficientes para neutralizar el veneno de Satanás? Si una persona está moral y espiritualmente sana y fuerte, no es que esté exenta de ser tentada, creedlo, pero el mal no echará raíces en ella. Por esta frase, como la dice aquí entonces pareciera que nos da a entender la tentación venida del lado maligno, no la tentación que viene de Dios. Sabed elegir, pues, entre los dos senderos, el bueno, y proseguir en él, resistiendo, oponiendo resistencia a las seducciones de la carne, del mundo, de la ciencia y del demonio. Nadie puede servir a dos señores que piensan de forma distinta. Amará a uno y odiará al otro, o viceversa. No podéis ser al mismo tiempo de Dios y de Satanás. El Espíritu de Dios no puede conciliarse con el espíritu del mundo. El uno sube, el otro baja. El uno santifica, el otro corrompe. Entonces, con este pasaje del libro de El Evangelio como me ha sido revelado de Jesús a María Valtorta, ¿cuál sería la enseñanza, el aprendizaje que podemos tomar aquí? Siempre nosotros cuando escuchamos la palabra tentación, la vinculamos a lo negativo, al demonio, a la carne. Incluso, no olvidar que hay una lectura donde cuando Jesús explica lo de las miserias de la naturaleza humana, esas miserias de la naturaleza humana operan en forma de una inclinación, de una propensión que surge en nuestro interior, que podemos llamar tentación. Incluso yo he escuchado
a Tomasini en varias de sus charlas decir que la tentación no es mala, que lo malo es consentir a la tentación. Decía muchas veces, diciendo, lo malo no es sentir, lo malo es consentir. Entonces, creo que con esto podríamos tratar de ir aterrizando un poquito más ese concepto de tentación que siempre lo hemos estigmatizado como algo extremadamente negativo. Pero también Dios nos tienta con lo bueno de Él, con todas sus cosas, su amor. O sea, podemos ver que Él también, el efecto que hace en llamarnos, en atraernos, le podemos llamar tentación buena, tentación incluso divina, porque viene de Él. Por eso es que, y redondeando lo que acababa yo de exponer acerca de estos contrarios, estas contradicciones que que Satanás también, emulando a Jesús, le plantea a la humanidad, tristemente han penetrado ya en la iglesia. Lo sabemos perfectamente. Y esto ya estaba anunciado desde San Pablo en una de sus cartas al apóstol, a Timoteo, uno de sus discípulos. La segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, le va a decir lo siguiente. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino, te advierto seriamente, predica la palabra, insiste con ocasión y sin ella, reprende, reprocha y exhorta siempre con paciencia y doctrina. Pues vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus pasiones para halagarse el oído. Cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todo. Sé recio en el sufrimiento. Esfuérzate en la propagación del Evangelio. Cumple perfectamente tu ministerio. ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente en la iglesia? Esos contrarios, esas contradicciones, esa dialéctica ya ha contaminado amplios sectores de nuestra iglesia y ahora ya no se quiere aceptar el Evangelio como está. Y se dice, no, es que el Evangelio no se puede aceptar porque el mundo ha cambiado. Ya no podemos aceptar la palabra de Jesús tal y como está planteada en los Evangelios, en las cartas paulinas, en el Antiguo Testamento, porque el mundo es otro. Entonces tenemos que introducir nuestro propio criterio para aplicarlo a las realidades que vivimos. Ya sabemos en qué nefanda consecuencia ha terminado todo esto dentro de la iglesia. Así es que, por eso decía yo, estar alertas con estas contradicciones que van a aparecer en nuestra vida todo el tiempo. Cuando vienen de Dios como tentaciones divinas de Él, o cuando vienen de Satanás. Por eso cuando aquí en esta lectura dice, les mando la tentación, valdría la pena pensar de qué nos está hablando. Una tentación en el sentido de que Él nos llama, como dice en el libro de María Valtorta, nos está llamando con su amor, una tentación positiva, por llamarle de alguna manera, o una tentación negativa, pero como materia prima, recuerden esa lectura de las miserias de la naturaleza humana, como materia prima para producir virtudes. Entonces, estar muy alertas, muy meditabundos acerca de estas enseñanzas que vemos aquí en el libro de Cielo. Precisamente tú diciendo eso, Alfonso, yo estaba también analizando eso desde el punto de vista de las miserias, que esa tentación, ¿verdad? Llevándola al plano del libro de cielo, al plano de la divinidad, pues podríamos decir que son las miserias que Dios puso en nosotros para hacer lo contrario, para obtener la virtud. Entonces, pues viéndolo desde el otro punto de vista, Él no tienta, ¿verdad? Una tentación mala, Él no la hace, pero Él envía la tentación a través de quién, a través del demonio. ¿Para qué? Porque el demonio es el que, a través de Él, es que entonces nosotros podemos llegar a cambiar esa miseria en virtud. Entonces eso es, como decimos en Puerto Rico, algo quitado. Ricardo, ¿tenía algo que decir? Sí, yo quería un poquito sobre este tema de los vientos que habla aquí, que es que además me ha llamado mucho la atención. Dice, que nos manda el viento de la frialdad, el de la tentación, de la aridez, de la calumnia,
de modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican. Es una imagen muy potente, ¿no? Y es como el aire se lo lleva todo y la reducen a la nada. Y la nada abre la puerta al todo, a Dios. Y el todo hace soplar tantos vientecillos perfumados. Lo que quiero es señalar lo de los vientecillos perfumados, de modo que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. Bueno, pues esta imagen del vientecillo perfumado, que lo toma el alma en su nada, aparece en la lectura que nos traía José Guillermo en la 1337 de la Barquita de Luz, en el párrafo 2. A ver si puedo compartir la pantalla porque la tengo aquí. Ahí va a estar. Esta, ¿se ve? ¿No? Bueno, pues entonces... sí, aquí la tengo. Aquí está. ¿Sí? ¿Ahora sí? Eh, ya mismo. Ya. Dice, bueno, hija No mía, no se ve, ¿no? Ricardo, no. Oh, uso compartido de Ahora, pantalla. ahora. ¿Ahora? Ujú. Vale. Es lo que está en verde, es el párrafo 2. Dice, hija mía, el mar que tú ves es mi voluntad. Ella es luz y nadie puede navegar este mar sino quien vive, sí, sino quien quiere vivir de luz. La barca que ves con tanta gracia, navegar este mar es el alma que vive en mi querer. Con su continuo vivir en mi querer, ha respirado el aire de mi voluntad. Ahora vemos de dónde vino este aire. Del Claro. capítulo 1149, de la lectura 1149. Y mi voluntad la ha vaciado de la madera, de las velas, del ancla, del mástil, que es un poco esta idea que veníamos, me parece que ha sido Marcela, ya no me acuerdo, que ha dicho esta idea de vaciarse, ¿no? De estar totalmente, no, Alex, ha sido Alex, del aire, perdón, dice, la vacía de la madera, de las velas, del ancla, es estar en la eternidad, ya no tener con la tierra una ligazón, ¿no? Del mástil y la ha convertido toda en luz. Así que el alma, conforme va haciendo sus actos en mi querer, se vacía de sí y se llena de luz. Yo creo que esto es una idea muy importante porque un poco la dialéctica de las virtudes y tal, en la divina voluntad, ya no tiene tanta, ya no tiene, o sea, ya no lo hacemos nosotros, es todo el vaciarnos y entrar en la nada. Y por supuesto, Dios manda estas cosas, pero nosotros no tenemos que hacer con ellas. O sea, es abandonarnos a que nos sirvan para llevarnos a la nada. Pero en la práctica, la manera práctica de afrontar cuando tenemos bueno, pues no iba a decir correcciones, pero bueno, este tipo de encuentros con la frialdad, con la calumnia, con la tentación también pues en realidad es tomarlos en la divina voluntad y tomarlos como don y cumplimiento de su voluntad, que es una buena forma, ¿no? De decir cuando se tiene una calumnia, decir, bueno, aunque incluso en ese momento no lo pueda procesar ni le pueda dar la vuelta y me quedo un poco como, pues bueno, evidentemente es como unos, pues te anonadan, ¿no? Te llevan a tu nada, que es que precisamente te hacen sentir mal, te hacen sentir tal, pero decir, bueno, pues si esto es lo que tú quieres, Señor, yo lo quiero y lo tomo como don y cumplimiento de tu voluntad y lo entiendo porque ahora entiendo que tú me mandas este viento porque por alguna razón yo mi aire se ha ensuciado, pues porque a lo mejor me he olvidado de llamar a la divina voluntad o porque no estoy haciendo actos en la divina voluntad, sino que estoy teniendo intereses, aunque la esté llamando, estoy haciendo, en fin, no quiero tampoco entrar mucho en casuística, simplemente la idea de que esto no lo hacemos nosotros, yo siempre insisto esto, que el abandono es lo que nos hace, lo que le hace a Jesús, le da a Jesús el espacio para poder trabajar y el llamarlo para que dé constancia de que uno ha sido aquiescente, o sea, de que ha querido que sea la divina voluntad la que trabaje en él, ¿no? Y me parece muy bonito esta mezcla de las dos. A ver, ahora sí soy capaz de salir de la pantalla. Eso es, ahí estoy. Y luego ya por último decir que a mí, esto lo digo para si a alguien le interesa, me ha parecido muy bonito porque es que yo estaba girando hace poco en el libro de Job y es que se parece muchísimo al libro de Job, este capítulo en concreto, porque Job empieza diciendo, haciendo como una reflexión, diciendo al insensato le mata el enojo y al necio la cólera, o sea, habla como de cómo se viven las cosas en voluntad humana. O sea, está haciendo ahí, dice, que no brota del polvo la iniquidad,
ni es el suelo el que produce el infortunio, pues es el hombre el que engendra la desventura. Los hijos del relámpago levantan el vuelo. Y dice en la 8, yo que tú me volvería a Dios y en Dios pondría mi causa. Y luego ya un poquito más adelante, que esto sería como la primera parte de la lectura, ¿no? En la lectura ahí habla un poco de todo el tema del opio y de que no quiere encontrar cosas humanas, sino encontrarse a sí mismo. Eso es lo que le da el opio. Y entonces en la 17 ya de Job dice, dichoso el hombre a quien corrige Dios, no desdeñes pues la corrección del Omnipotente, que tiene un poquito que ver también con lo que ha estado contando Alfonso. Dice en la 18, pues es quien hace la herida y pone la venda, el que hiere y la cura con su mano. Es estas dos ideas, ¿no? Porque al final de la lectura de Luisa estamos viendo esta idea de cómo nos purifica, pero ahora ya es directamente la cura con su mano. A mí me parece precioso, porque ahora de verdad, si nos abandonamos, el Señor, o sea, es como si te estuvieran poniendo la venda y te estuvieran echando el ungüento y tú no tuvieras que hacer nada, y que encima, en la divina voluntad, pues lo que hemos visto, ¿no? En la lectura de la barquita de luz, ese aire que se respira en nuestra nada es que estamos respirando vida divina, nos estamos transformando en eternidad, ¿no? Que me parece que como había salido también ahí el tema de la eternidad, bueno, pues era esto. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. La verdad que hemos, a raíz de esta lectura de la 1149, del abandono del alma en la divina voluntad, pues como que han habido muchas ramificaciones, ¿verdad? Y qué bueno que las hemos compartido, que hemos compartido lecturas del libro del cielo para que nos vayamos enriqueciendo todos de esto. Es una pena que no nos haya dado tiempo de lo último que posiblemente Alfonso hubiese querido compartirnos, que tiene que ver mucho con el hombre queriendo ser Dios en este tiempo, queriendo hacer úteros artificiales para lanzar el producto final que sería un bebé. Entonces, pues sería bueno que en otra ocasión lo viéramos, porque realmente vale la pena que estemos enterados de lo que está sucediendo. Y pues lamentablemente llegará el momento en que como Dios es orden y Dios es balanza y es equilibrio, pues todos estos flagelos y estos castigos pues lloverán sobre el hombre, porque no hay de otra. Pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma debe estar toda ensimismada en Dios, mirarnos en Él, reconocernos en Él, queriendo lo que Él quiere y diciéndole sí a todo lo que Él nos diga. Y antes de irnos, me parece que Gaby tenía la mano levantada y no sé, quizás por el tiempo la bajó, pero si tiene algo que decir, con mucho gusto. No, Ricardo contestó lo que iba a preguntar. Gracias. Pues le doy las gracias de nuevo a los nuevos que estuvieron con nosotros, que ya llevan dos sesiones con nosotros. Y ya entonces, pues la semana que viene vamos a ver la 1150, que se titula Jesús es el contento de los contentos. No quisiéramos irnos antes de dejar a José Guillermo para que él pueda decir el último lemita que nosotros tenemos siempre, que anoche no lo pudimos decir. El regalo de Reyes para Jesús hoy. Tu voluntad reine como en el cielo, así en la tierra. Amén. Bueno, que pasen un resto de día bonito en Jesús, con Jesús y para Jesús, y nos vemos pronto. Gracias, Alfonso, gracias, Fabiola, gracias, Melissa, gracias, Gaby, gracias, Ricardo, gracias Adiós, a todos. adiós. Adiós. Chao, gracias a ti, Mirta, gracias a todos, gracias a Alfonso. Gracias, bendiciones. Está queriendo hablar Gaby, está queriendo hablar Gaby. Ya vi a Gaby, sí, Gaby, dime. Mirta, disculpa, yo soy Gaby Viván, con la que le mandó el mensajito. Ah, pero es que yo no te encuentro en el listado. Tú me puedes buscar y me puedes escribir, por favor, porque es que no te encuentro en el listado. Parece que me pusieron Gavián, pero yo soy Gaby para servir. Bueno, si me escribes cómo estás en el listado de Fiat mío, te puedo escribir.
Gracias. Hasta luego. Adiós.